Muy bien, muy buenas noches a todos los que estamos ahora conectados con el seguimiento de este programa de este seminario de aspectos legales en medicina. El día de ayer, recordarán, atendimos una plática muy concurrida que tenía que ver con el COVID-19 y su repercusión en el ámbito de la salud, con los profesionales de la salud, sus derechos, sus obligaciones. Siguen llegando muchas preguntas de los médicos, enfermeras, residentes, y todas están contestando, afortunadamente. Algo que quisiera pedirles y proponerles es que si hay un grupo que quisiera o tuviera temas particulares, con mucho gusto podíamos reproducir esta misma plática de ayer del COVID-19 para grupos pequeños. Esto es, ya el día de hoy llevamos a cabo una con el Colegio de Ginecobstetricia del estado de Tamaulipas. Tenemos ya otra programada con un grupo de médicos residentes de un hospital y así sucesivamente, lo que también podría ser interesante. Si alguien tiene esta inquietud, con mucho gusto me contacta a través de redes sociales y generamos en grupos más reducidos, reproducimos la plática del día de ayer con preguntas más precisas. Al final nos vamos, hoy voy a dedicar un poco más de tiempo a todas las preguntas, tanto de ayer como de que se tengan de la plática del día de hoy, y al final espero evacuar la mayoría de ellas aquí en vivo. Aquí en vivo no hay límite, no hay censura, todos los temas los podemos tratar para los profesionales de la salud. Buenas noches. Bueno, continuando con ese ciclo de pláticas, el día de hoy, esta semana, nos vamos a enfocar a temas más hoy es particularmente un tema muy de obstetricia, que tiene que ver con los servicios de planificación familiar. Y me voy a permitir iniciar con ese tema. Ahorita me pueden confirmar si está la presentación en pantalla. ¿Sí me pueden confirmar? ¿Sí está? Sí está en pantalla, ¿verdad? De acuerdo, ya está en pantalla. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues iniciamos. Hoy vamos a hablar de la norma oficial mexicana 05, que habla de los servicios de planificación familiar y las repercusiones legales que hasta ahora que ha tenido esta norma oficial mexicana. Como todos ustedes saben, una norma oficial mexicana tiene su sustento en una ley federal de metrología y normalización. Esta ley, en su artículo 40, contempla cuáles son los objetivos de las normas oficiales mexicanas. Y uno de ellos, bueno, si yo tuviera que definir qué es una norma oficial mexicana en un par de palabras, en una palabra definiría que es un estándar para hacer algo. Sin embargo, me encuentro lamentablemente con que quien las elabora pareciera que tuviera la forma libre de redactar cómo se tiene que prestar la atención médica, cometiendo lamentablemente muchos errores que después son atribuibles a responsabilidades médicas para profesionales de la salud. Viviendo o visualizando la norma oficial mexicana como un país utópico, con todos los requerimientos de equipamiento, infraestructura hospitalaria, cuando eso pues dista mucho de la realidad de nuestro país. En el caso particular, el objeto de esta norma es el que, en el marco de una absoluta libertad, y muy importante, esto lo vamos a ver, esta palabra es clave para todo el desarrollo de la plática, particularmente en la parte final. Con absoluta libertad y posterior consejería, pueda una persona tomar una libre decisión de un método de planificación familiar y de salud reproductiva. Entonces, la clave de esta norma, desde el objeto de esta norma, se basa en la libertad y en la consejería para tomar una decisión informada de un método de planificación familiar. Su campo de aplicación, como todas las normas en materia de salud, van enfocadas al sector público, social y privado y constituyen su principal objetivo es la prestación de servicios de planificación familiar. Este esquema de planificación familiar siempre
o así lo establece la norma, tendrá que ofrecerse enfocado con un enfoque de prevención de riesgos para la salud. Su principal objetivo es disminuir los riesgos en la salud, que las personas tuvieran o tengan más información para tomar decisiones de mejor salud, aquellas que sean menos riesgosas para cada persona. Imagínense si quien lleva a cabo estos mecanismos lo hace solamente sin la consejería experta o si el consejo médico, pues evidentemente, sino por una recomendación de una persona que sin conocimiento o sin un experto, evidentemente daría lugar a los riesgos que implica un método anticonceptivo inadecuado. Una de las cosas que busca esta norma es que se trate de una decisión libre, responsable e informada sobre el número de hijos y esparcimiento de estos dentro de una familia. La obligatoriedad, bueno, es de observancia obligatoria en el sector público, social y privado y en todas las unidades, como consecuencia en todas las unidades de salud. Los servicios de planificación familiar se incorporan en 4 elementos. Uno, que es la información de la variedad de métodos anticonceptivos existentes en ese momento y disponibles para las personas, la información que se proporciona al usuario, la competencia técnica de las personas que prestan este servicio, las relaciones interpersonales entre el paciente y el profesional de la salud, los mecanismos de seguimiento del éxito o no éxito o complicaciones que pueda presentar el método anticonceptivo y un conjunto apropiado de servicios de salud que incluyen todo el esquema de planificación familiar. Entonces, estos servicios se dividen a su vez o se clasifican en estos seis puntos. Un dato interesante, la norma oficial mexicana 04 del expediente clínico nos establece la obligatoriedad de consentimientos informados en determinados procedimientos. Una característica que encontramos lamentable en muchos hospitales y centros de salud, públicos y privados, por supuesto, es que contamos con un machote de expediente clínico para todos los procedimientos médicos o quirúrgicos que realizamos. Esto, por supuesto, vulnera la seguridad jurídica del paciente y, por supuesto, su derecho de acceso a la protección de salud, porque no puedo garantizarle que le estoy proporcionando la adecuada información si utiliza un mismo formato para todos los procedimientos. Solamente relleno algunos espacios de manera ligera. Eso no cumpliría con la obligación que tenemos de proporcionar información completa y veraz sobre cada procedimiento. De ahí la necesidad de realizar cartas específicas de consentimiento informado. Y siempre me encuentro quien me dice, Abraham, pero eso es una locura. ¿Cómo podría realizar una carta específica de consentimiento informado de todos los procedimientos médicos o quirúrgicos que realizo? Y yo le digo que claro que podemos. Su servidor tiene una investigación con más de 500 cartas específicas de consentimiento de cada acto médico, de un grupo de los principales actos médicos y quirúrgicos que se llevan a cabo en México, con la finalidad que el médico solamente anote los riesgos personalizados de ese usuario de los servicios de atención médica, lo cual le va a facilitar mucho el cumplir con esta obligación que tenemos hacia nuestros pacientes. Lo tenemos en un sistema que en segundos pueda acceder a cualquiera de estos consentimientos. No obstante, en el caso de consentimiento informado de este tipo de procedimientos anticonceptivos, es deficiente la información que se presta en los hospitales públicos y privados. En el caso particular, tendríamos que tener al menos uno de cada uno de los métodos que se utilizan para que el paciente, previo a toda la información que recibe, pueda justificar con un documento que efectivamente fue objeto de esta información y que como tal pudo llevar a cabo una decisión libre, espontánea y en pleno ejercicio de sus derechos civiles. El ejercicio de este derecho, por supuesto que es independientemente del género, la edad y el estado social o legal de las personas. Hoy en día, desde mi punto de vista, existe una contradicción constitucional en cuanto a la
incluso motivo de una controversia constitucional, el hecho de que los menores de edad, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, de acuerdo a las legislaciones estatales de todas las entidades federativas. No obstante, en el caso, bueno, lo que nos llevaría a suponer que para la prestación de algunos servicios de atención médica como como los que trata esta norma, deberían de ser atendidos acompañados, tratándose de adolescentes con un mayor de edad, con su padre, madre o quien ejerza su patria potestad. Sin embargo, de acuerdo a nuevas disposiciones que contemplan los derechos de los adolescentes, se establece que estos podrán acceder a este tipo de tratamientos, procedimientos, sin necesidad de la autorización de su padre o tutor, porque supone que es un derecho humano el que adquieren estos jóvenes adolescentes y que lo podrán obtener incluso sin la autorización de padre o tutor. Esto a raíz de un hecho innegable que gran parte de estos adolescentes llegan a embarazarse con motivo de sin la autorización, sin consentimiento, sin conocimiento de su padre o tutor. Son actos que llevan a cabo de manera oculta y que como tal, para poder asegurar que estos puedan llevar a cabo su libertad sexual, ocurre esto. Esto es lo que establece la ley. No es lo que su servidor piensa ni cree que sea lo adecuado ni lo mejor. Y bueno, algo que es importante es que yo no entraré en dilemas sobre mi opinión personal, sino planteo lo que existe hoy en día, en lo que está en la ley y cuál es el fundamento por el cual el legislador optó por estas medidas. No obstante, pues sí existe una controversia entre una disposición y otra, que en su caso sería adecuado que la Corte estuviera resolviendo. Son los temas pendientes, los temas interesantes que podría llevar a atender. En el caso particular, dentro de los criterios que establece la norma para establecer la seguridad razonable o justificable médicamente de la ausencia de embarazo, aunque sabemos que no existe en medicina, nada es seguro, ni nada es perfecto, ni nada puede ser estandarizable en cuanto a procedimientos médicos. Bueno, establece, sí, cuál es la seguridad razonable de la ausencia de embarazo. La primera, por supuesto, no haber tenido relaciones sexuales desde la última menstruación. El uso constante y eficiente de un método anticonceptivo. Dentro de los primeros, si está dentro de los primeros 7 días del inicio de la menstruación, cuando está en lactancia posparto, dentro de las 4 semanas del posparto, y en los primeros 7 días de posaborto. Son los 6 escenarios en que se contempla una ausencia razonable de embarazo. Estos servicios de planificación familiar tiene como propósito contribuir al logro del estado completo del bienestar físico, mental y social del ser humano. Esto es, su principal objetivo es establecer cuál es el mejor mecanismo de existir que pudiera complementar la protección legal, vaya, no solamente el no tener, no solamente planificar el número de hijos que tuvieran que tener, sino en un ambiente de bienestar físico, mental y social. Lo que desde mi punto de vista, por supuesto que es cuestionable. Las actividades que comprenden los servicios de planificación familiar, yo aquí les señalo cuáles son. Sin embargo, el que más poderosamente me llama la atención es el tema de la consejería. Establece la obligación de que proporcione estos servicios, todo el tema de planificación familiar en el ámbito público, social o privado, que tengan que tener un consejero, o sea, alguien que les esté informando de qué se trata, cómo se trata, toda la información necesaria para que puedan tomar una decisión acertada. Dice además, lo que también parte de un sistema utópico, porque es muy difícil que ocurra, que estos servicios de planificación familiar deberán ofrecerse sistemáticamente a toda persona de edad reproductiva acuda a los servicios de salud. Esto es que si voy por una gripa, que si voy por un resfriado o por cualquier motivo, tengan sistemáticamente en la consulta que ofrecerme los servicios de planificación familiar, aun cuando no
no fuera mi intención generarlos ni requerirlos. Luego entonces, por supuesto que considero que es un tema utópico, es algo que no va a ocurrir, es algo que en el ámbito institucional especialmente no da para que, si acaso, para tener de manera mediana una atención médica, mucho menos para poder ofrecer esta información de manera sistemática. Lo más curioso de esto es de que cuando ustedes ven quién participa en la elaboración de estas normas son médicos. Sí, o sea, no son pacientes, son médicos que están en el que están en sus hospitales, en sus consultas, pero reitero, pareciera que las normas se llevan a cabo en un sistema utópico que es inexistente actualmente en el sistema de salud mexicano. Bueno, el que es caso particular, dice que en los servicios de planificación familiar el solicitante debe quedar protegido de evitar embarazos no deseados y que deben de proporcionarse su consejería adecuada. Dice también que deberá haber un seguimiento de información de cuando, de información y después de la implementación del programa de planificación familiar, tener un seguimiento, cuál ha sido el éxito o no éxito del mecanismo elegido. Y esto todavía es más utópico, porque vean la lectura cuando dice, cuando tenga alguna duda o se presente algún efecto colateral importante imputable al uso del método, aun cuando no tuviera, podrá asistir libremente al servicio de planificación familiar, aun cuando no tuviera cita. Esto es que el usuario, no obstante que no tiene cita, con una simple duda que tenga, inmediatamente, aún sin cita, se tiene la obligación de atender. Sería maravilloso. Esto es completamente utópico. Llegar a un servicio público a requerir una cita, a un servicio de atención médica de esta característica, cuando hay miles de casos de otra naturaleza, es prácticamente imposible, pero la disposición ahí está, es una norma, es obligatoria y fue elaborada por médicos ginecobstetras, médicos de consulta familiar, y bueno, ahí está, es parte de la forma en cómo se autorregula, cómo nos regulamos en el ámbito médico. Dice también la obligación de que esta promoción y difusión de este tipo de servicios se lleve a cabo en medios masivos de comunicación, que exista participación social y comunitaria, incluso llegando a entrevistas domiciliarias donde se promueva este tipo de esquemas de planificación. Dice también que dentro de esta etapa de educación e información a los usuarios se deberán de establecer y promover los principales factores de riesgo reproductivo en todas las diferentes etapas de su vida. Esto es que durante todo el tiempo de edad reproductiva deberá en cada etapa ir llevando seguimiento con los riesgos y características de cada una, en cada una de sus etapas. Por supuesto, lo que incluye este programa de de otorgamiento de los servicios de planificación familiar, incluye la información sobre los métodos anticonceptivos, la información de qué es esterilidad, infertilidad, un tema bastante amplio. Vuelvo otra vez al tema central de esta plática, el tema de la consejería. Nos dice que el consejero deberá efectuar la selección del método más adecuado a las necesidades del individuo, que no podemos estandarizar, que cada persona es única, indivisible y como tal cada una tendrá sus propias características. Y eso que había que fomentar, lo que le funciona a uno no puede funcionar a otro, aunque sean gemelos o cada persona tendrá un requerimiento particular de su método de planificación familiar y que en parejas infértiles o estériles deberá acompañarse de referencia oportuna a unidades médicas en caso de resultar necesario. Establece que las características que deben de promoverse son la efectividad anticonceptiva, sus indicaciones, contraindicaciones, forma de administración
y los lineamientos generales para cada prescripción de este tipo de métodos. La duración de la protección, la seguridad de el rango de seguridad de cada una, las necesidades de seguimiento en cada uno, que cada uno es diferente, y cuando proceda, la información sobre el costo. Dice que la consejería también debe proporcionar información, orientación y apoyo adecuado a las parejas infértiles y estériles. Especial énfasis en las características individuales de la persona, no en un grupo general, sino cada persona es única e indivisible. Dice el tema de la consejería, debe tomar en cuenta no inducir la aceptación de un determinado método, sino que encontrar y sugerir el método más adecuado a las características de los requerimientos de cada paciente, haciendo hincapié en que no existe un método anticonceptivo 100% efectivo y que el paciente pueda asumir el riesgo de la falla de cada uno de los métodos. Dice también la norma que se debe tener una especial atención en este grupo de pacientes, en aquellos, primero los adolescentes, veíamos hace un momento cómo los adolescentes es un grupo que puede acceder a este tipo de consultas sin necesidad de la autorización de los padres o tutores. Es un tema controversial, es un tema de una controversia constitucional. También que esta especial atención la tendrán aquellos que requieren un método anticonceptivo definitivo, como la salpingoclasia o la vasectomía, y aquellos individuos que presenten limitaciones físicas o psíquicas de personas que tienen, que pueden fácilmente ser objeto de violaciones a sus derechos humanos y violencia sexual por terceros al verlos desprotegidos, y más cuando están descuidados o no descuidados. Es algo que ocurre con frecuencia. Y por supuesto en el posparto y postcesárea, cuando el recién nacido presente problemas de salud que comprometan su supervivencia. Esto es lo que establece la norma. Reitero, no es mi opinión, es lo que está actualmente en esta disposición oficial. Habla, muy importante otra vez, voy a reiterar porque es un tema fundamental con el que vamos a terminar, que es que la salpingoclasia y la vasectomía, que ambos son métodos anticonceptivos definitivos, dice que siempre deberán ir precedidos por consejería. Y yo, de los que aquí están presentes, me gustaría que me dijeran, los que han hecho salpingoclasias o vasectomías, en cuántos casos se les ha justificado o han corroborado que estos pacientes hayan previamente solicitado una consejería. Ustedes justificar, decir, oye, aquí está cómo justifico que tomé esta consejería, que llego o que tengo la información suficiente para tomar la decisión de realizar este procedimiento de manera definitiva. Soy un convencido que si la mayoría de los pacientes que quisieran un método de planificación familiar conocieran las consecuencias y alcances de cada uno de estos métodos, muchos quizás no tomaban ni uno. Pero no lo sé, es un tema, no, igual sin mencionar mi posición, es un tema que la norma ahí la contempla. Dice que el perfil de consejera no necesariamente tiene que ser médico. Dice que puede ser impartido por cualquiera de los integrantes del personal de salud que hayan justificado, que hayan recibido capacitación especial. Puede ser médico, enfermero, trabajador social, paramédico, promotores de salud o agente de salud comunitaria que tenga la información para generar esta consejería y pueda entonces el usuario presentar, con la información adecuada, la consejería tomar la decisión adecuada. El mismo perfil del consejero debe ser un experto en el tema para que pueda colaborar en la elección del mejor método anticonceptivo en caso de que así lo eligiera o de no hacerlo incluso. Por supuesto que toda la información debe ser alguien que guarde esta con carácter, que sepa la importancia de tener la información con carácter privado y confidencial, con respeto y privacidad del usuario de los servicios de atención médica. Dice que puede llevarse a cabo esta consejería en cualquier lugar, en un consultorio e incluso en el domicilio de los usuarios
de los servicios de atención médica. Entonces, el lugar de la consejería en cualquier lugar. La temporalidad, importante también porque lo vamos a ver al final de la plática. La norma nos dice que esta consejería debe ser anterior a la elección del método de planificación familiar, no posterior, o sea, anterior, y es forzosa. Y vuelvo a reiterar, ¿cuántos de ustedes que han realizado este tipo de procedimientos, que se los han solicitado y lo han llevado a cabo, tienen han realizado les han justificado esta consejería? Por supuesto, bueno, ya se decide, y estos son actualmente los métodos de anticonceptivos que operan en México, autorizados en México. Están los temporales, están los del lado izquierdo, los permanentes están los del lado derecho. Los requisitos, bueno, uno de los requisitos para la selección los requisitos para poder determinar un método anticonceptivo es, por supuesto, un interrogatorio, un examen físico, una valoración de riesgo reproductivo y reitero, requisito la consejería que garantice la selección informada del método elegido. Pero vuelvo otra vez al tema, ¿cuántos de ustedes que han llevado a cabo este procedimiento han cumplido con estos 4 elementos de interrogatorio, examen físico, valoración de riesgo reproductivo y el más importante, la consejería? Y vemos que lamentablemente muy pocos. Y vamos a ver qué efectos y qué repercusión jurídica tiene esta omisión. Bueno, en el caso particular, bueno, otro tema es importante es el seguimiento para poder constatar la efectividad del método. Nos encontramos con pacientes con esterilidad que debe entenderse la incapacidad que presenta un individuo o ambos en edad fértil para lograr un embarazo por medios naturales. Y la infertilidad, que es un concepto diferente, y esto debe entenderse como la incapacidad de la pareja o del individuo para poder llevar a término la gestación de un producto vivo. Ambas pareciera que no es lo mismo, y aquí están las definiciones. Bueno, en el caso particular, estos son especialmente la clasificación de los métodos anticonceptivos hoy en día autorizados en México. Están los primeros 5, en total son 12. Efectivamente, son 12. Métodos desde orales, hormonales, combinados, hormonales inyectados, hasta el método natural o de abstinencia periódica. Son los 12 mecanismos actualmente clasificados. Bueno, esta es la información que debe de generarse a quien va a tomar una decisión de esas características, desde la presentación del método, las indicaciones, contradicciones del que haya elegido. Esta información la tiene que tener de manera permanente. Vuelvo al tema del seguimiento posterior al paciente, que es en cada visita se debe de reforzar, en cada visita a cualquier tipo de consulta debe de reforzarse la consejería del método anticonceptivo, si está funcionando, si no, si está actualizado, etcétera. Si le ha generado trastornos o no, qué efectos colaterales, etcétera, para poder en su caso modificar el método que haya elegido. Vuelvo al tema de reforzamiento de la consejería. Esto, por supuesto, que llevan a determinar y a identificar los casos de infertilidad y de esterilidad y de infertilidad. Establece el manejo de aquellas mujeres mayores de 36 años como ya un grupo especial y vulnerable para esos efectos. Bueno, es la información general. Yo quiero hoy en este momento platicarles de manera final cuál ha sido el criterio que ha adoptado un tribunal colegiado en el tercer circuito en la zona de Jalisco para poder establecer si un consentimiento para un procedimiento de planificación familiar, un método anticonceptivo definitivo, cuáles son sus requisitos y sus repercusiones. Ese es un criterio de hace algunos meses, donde este tribunal colegiado contempla que cuáles son los requisitos
que debe de tener el consentimiento informado para considerar satisfecho el derecho humano a la protección humana a la salud cuando se trate de un método anticonceptivo definitivo para la mujer. Y este criterio contempla que de conformidad con estos artículos 80, 81, 82 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicio de atención médica, es necesario, como lo vimos al inicio, recabar una carta de consentimiento informado del paciente donde nos expliquemos información de cuál es su padecimiento, cuál es el procedimiento médico quirúrgico a realizar, cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios de este procedimiento. Ahora viene lo bueno, vamos a leerlo el texto en negro, especialmente separado. Dice, ahora, tratándose de la aplicación de un método anticonceptivo permanente o definitivo para la mujer, como la oclusión tubárica bilateral, mediante la técnica de Krenner o fimbriectomía, que involucra el retiro o amputación de una parte de los canales ováricos de la paciente para considerar satisfecho el derecho humano al consentimiento informado, es indispensable que esa autorización esté precedida de una o varias sesiones de consejería en forma previa a su realización, tal como lo dispone la norma oficial mexicana sujeta a análisis, que es la que estamos en este momento platicando. Dice, pues de lo contrario, es decir, ante el incumplimiento de cualquiera de los requisitos indicados, el consentimiento otorgado por la paciente, aun cuando conste por escrito y ostente su firma como directa interesada, no podrá considerarse debidamente informado y la conducta, esto es lo más grave, y la conducta observada por el personal médico resultará equiparable a una esterilización forzada que constituye una forma grave de violencia contra la mujer, en este caso, derivada de una negligencia médica. Es un criterio de 3 magistrados de tribunal colegiado que de forma unánime establecen que un requisito indispensable para la realización de un procedimiento anticonceptivo definitivo, como es la salpingoclasia o vasectomía, se requiere acreditar de manera fehaciente una o dos o más consultas de consejería por personal calificado, donde se justifique que se le proporcionó la información necesaria a esa paciente o a ese paciente para tomar la decisión que toman, so pena de considerarse una esterilización forzada, lo cual, por supuesto, que afecta la actividad propia de los profesionales de la salud. Esto está actual, y reitero, fue una norma que elaboraron médicos, instituciones que ahí participan y que en el caso, bueno, cabría establecer y alegar en caso de un juicio, de un caso heteroaplicativo, la revisión de amparo directo o amparo directo en revisión para que pudiera la Suprema Corte de Justicia en un caso especial revisar el caso y establecer si efectivamente o no es necesario este acompañamiento, esta consejería. Y más que si es necesario o no, si la norma oficial mexicana que la establece es, o la parte que la establece la norma oficial mexicana es o no constitucional, si viola o no viola los derechos fundamentales de información, o si bastaría solamente con el consentimiento informado, que es el que normalmente se utiliza para procedimientos de esta naturaleza, donde sí se da la información necesaria al paciente de estas características. Por supuesto que el fin de este criterio, cuando se lee la ejecutoria, es de que aun cuando el paciente pueda tener el consentimiento firmado de qué le van a hacer y cómo, qué le van a hacer, riesgos y beneficios del procedimiento, no se justifica que haya recibido la información que ese era el procedimiento adecuado para su persona. Y entonces es ahí donde se justifica el tribunal colegiado la obligación de generar esta consejería obligatoria.
y justificable antes de la realización de un método anticonceptivo definitivo a cualquier persona, en vasectomía o salpingoclasia. Ahora bien, vamos a pasar a preguntas y respuestas. Ya hay bastantes. Vamos a iniciar con la pregunta que nos hace Marco Antonio Padilla. Vamos a hacer una y una. Estamos transmitiendo a través de Zoom y también a través de la página Yo Soy Médico 17, a quien por cierto agradezco especialmente al doctor Carlos, el presidente, bueno, al doctor Carlos, al doctor David, al doctor Julio Bueno, a la doctora Patricia, como siempre, seres extraordinarios, preocupados por el tema de los médicos. Y vamos a ir una y una. Marco Antonio Padilla nos dice, por favor, ayuda. Ahorita en la contingencia, se nos comenta que estamos a disponibilidad de la Secretaría y que puede movernos al área de urgencias, pero solicité un cubrebocas en el 95 para entrar al área de urgencias y se comentó que solo podían dar hasta que me confirme un caso ahí de COVID. Bueno, en el caso particular, el día de ayer, en la sesión de ayer vimos que una obligación de los profesionales de la salud es prestar el servicio de atención médica. Y quiero dejarlo muy claro. Al país, la única manera que saquemos este tema es que saquemos a México adelante, es que todos participemos, todos. Yo entiendo la inquietud del profesional de la salud de decir, oye, yo tengo la vocación de salvar vidas, pero también tengo la disyuntiva que si no me dan las herramientas de seguridad que yo requiero, que necesito para atenderlos, pues vaya a tener que infectar o contagiar a mi esposa, a mis hijos, a mis seres queridos. Y es un tema muy válido. Y a veces los percibo con miedo, pero un válido, muy, muy válido. Y pareciera que la respuesta es cómo hacer para no acudir y no cómo hacer para acudir de una manera segura. Hoy en día cada uno tenemos que llevar a cabo la mejor, desde nuestra trinchera, nuestra mejor aportación. El Estado, el hospital público o privado, tiene la obligación de garantizar que mi actividad médica se lleva a cabo con estándares de seguridad permitidos. Y es donde la Secretaría de Salud, reitero, deberá fijar cuáles son esas medidas de seguridad en consulta y cuáles en intubación, por ejemplo. El equipo de intubación, que seguramente serán diferentes, y deberá garantizarlos. En este caso, hay dos recomendaciones que yo hago y que por supuesto estamos para ayudarles, contactándonos. Uno que es acudir a juicio de amparo para que un juez federal, en el otorgamiento de una suspensión provisional en estricto apego al derecho humano a la protección de la salud, ordene al hospital público o privado, quien de acuerdo a la nueva regulación, a la nueva ley de amparo, le enviste el carácter de autoridad responsable, nos proporcione las herramientas y el equipo necesario que me garantice la seguridad de la atención de este tipo de pacientes. Y el otro mecanismo que tenemos, por supuesto, es acudir ante la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos, quien ellos podrían hacerlo, sé que ya lo están haciendo, de una manera más pronta acudir un visitador a verificarlo, y bueno, aunque no sea una acción vinculante, una resolución vinculante, sí presionar para que la autoridad nos provea de este tipo de herramientas que necesitamos de protección para dar la atención médica. Pero ese es un trabajo de todos. También es obligación, como lo dije ayer, de todos los pacientes, y pacientes somos todos, para poder cumplir con las medidas de recomendación que se nos han propuesto, que son la de resguardo voluntario, no acudir más de 50 personas, conservar a los vulnerables, que son más de los de mayor de 60 años, etcétera. Esa es una obligación y todos tenemos que aportarlo también. Esta no es obligación solamente de los médicos, es también de los pacientes y también de la iniciativa privada. La iniciativa privada de poder colaborar apoyando de la mejor manera a los trabajadores. También de cada trabajador, también del señor que trae los plátanos para que comamos, el que surte el gas, que también tiene miedo. Pero si todos actuáramos de una manera irresponsable, pues entonces, y con el fin de esquivarnos responsabilidad, pues nadie avanzaríamos, no tendríamos comida, no tendríamos luz, no tendríamos nada. Aquí tenemos que, como país, trabajar todos asumiendo la responsabilidad y por supuesto con una estrategia, una sola estrategia
gubernamental. Yo le reitero al doctor Marco que me ayude a que en caso de que, y a cualquiera que esté viendo esta transmisión y que desee una sesión de COVID de manera personalizada, un grupo, un colegio, un grupo de residentes internos o un servicio médico, con mucho gusto lo podemos agendar, excepto en el horario de 8 a 9, pero con mucho gusto lo podemos hacer. Tenemos a Guadalupe. Ok, tenemos a Mario Santos. Saludos desde Tulalcingo. ¿Qué pasa con los médicos internos de pregrado? Bueno, a los médicos internos de pregrado les surge una regulación especial. Ellos tienen una regulación especial en la Ley Federal de Trabajo. E igual son ellos y los residentes a quienes aplica la norma oficial mexicana 01 en materia de educación y residencias médicas, educación de salud y residencias médicas, tienen el mismo derecho de poder ser protegidos por su patrón, de todas las, de que les sean proporcionadas todas las herramientas necesarias e indispensables para su protección personal. Reitero, es un tema que podríamos llevar a cabo una plática especialmente de esa norma de la regulación para residentes internos y pasantes y sería con mucho gusto se las generamos. Guadalupe, la consejería debe iniciar desde el primer contacto del paciente en la consulta. En este caso, la consulta por médico general y o el especialista, llámese ginecología o cirugía, y este es y será un factor determinante para la elección del método adecuado para cada individuo. En la actualidad nos topamos con unas barreras de desinformación sobre los métodos, lo cual limita la oferta de los métodos independientemente de no ser prudente llevar a cabo la consejería durante un trabajo de parto previo a cesar en caso de ser mujer, ya que por lo regular el hombre que acude a la consejería sobre vasectomía es porque ya está decidido a realizarla. Lupita, completamente de acuerdo contigo, no obstante la consejería tiene que estar documentada y esta consejería tiene que justificar que se ofrecieron todos los métodos de planificación y justificar, vaya la redundancia, que por qué dentro de todos, el elegido es el más adecuado para el paciente. No obstante que yo quisiera o algún paciente la vasectomía, tendría que justificarse que en la consejería es lo más adecuado. No basta con que el paciente lo quiera, sino que sea el más adecuado. Y hay que justificarlo, que es lo más difícil, justificar que realmente se tuvo. Pasamos con el doctor Francisco Javier Mancilla Ulloa, gusto en saludarlo. ¿Qué sucede en el caso que no se cuente con personal que realice la consejería? Muchos casos de salpingoclasia en el momento actual no tienen la consejería. Pues Dios me clavo, doctor Mancilla, no solamente muchos, yo estoy seguro que la gran mayoría de las salpingoclasias que se realizan en este país no tienen la consejería. Y de ahí la importancia de esta plática, porque de no justificarla, mientras no se modifique la norma o no se establezca su inconstitucionalidad, estaríamos en un caso de que pudiéramos ser juzgados por una esterilización forzada, como lo establece el tribunal colegiado, del cual establecimos en la parte final de esta plática. De ahí la importancia o de cumplirla, o de modificar la norma, o de llevar el caso a la Corte para que la Corte pueda declararla constitucional o no. El doctor Jaime Gutiérrez, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Para una mujer mayor de edad con síndrome de Down, que está a cargo de los padres, y estos solicitan realizar a la chica salpingoclasia, ¿hasta dónde es válido no alteran sus derechos humanos? Híjole, doctor Jaime, pues nos acaba de hacer la pregunta de los 60,000. Evidentemente, pues es un tema ético, moral, y habrá de 150 opiniones a favor y 50 en contra. Definitivamente que es un tema en donde se violarían, por supuesto, desde mi punto de vista, no es lo que dice la ley, su derecho humano. Sin embargo, hoy en día hay disposiciones jurídicas que facilitan que los papás puedan decidir sobre que un paciente con esas características pueda acceder
a decidir por un paciente con esas características, dadas las circunstancias, primero de que no tiene libre ejercicio de sus derechos por su incapacidad, es una persona incapaz, y por otro lado, en virtud de que nunca logrará la capacidad, o sea, se tiene que justificar que nunca la logre. En el caso de menores, se entiende que no sea capaz ahora, pero adquirirá la capacidad posteriormente. En el caso de una persona enferma, de esas características nunca más tendría la capacidad, y dadas las circunstancias en que se justifica que un gran número o si no un gran número, sí es importante las personas que tienen este padecimiento, que son víctimas de violencia sexual con las consecuencias correspondientes. No es mi opinión personal, es en el caso ya lo que contempla las disposiciones legales. Rafael Reyes García, pienso que en el apartado sobre la decisión de un método anticonceptivo estoy de acuerdo que la edad no debe ser importante, pero la decisión debe ser de los padres. Bueno, es un tema controversial, es un tema que no se ha resuelto. Los adolescentes, como comentamos, tienen acceso ya en este momento a estos servicios de planificación familiar, incluso sin la autorización, sin consentimiento, sin conocimiento de sus padres o quienes ejerzan su patria potestad, en contravención a las disposiciones civiles de las entidades federativas, que dice que la mayoría de edad inicia a los 18 años y que mientras tanto estarán bajo la patria potestad de los padres. Yo soy médico 17, dice el licenciado Abraham. Bueno, pues ya estábamos una plática para los residentes. Nos programamos con mucho gusto, aquí estamos. Ya unos residentes quieren una plática de COVID. Elizabeth López. Conozco una pareja que se le realizó salpingoclasia sin consejería y la bebé murió a las horas. Bebé de término, hija única de la pareja, se debería reparar el daño pagando inseminación artificial. La pareja no tiene dinero para hacerlo. Ocurrió en una institución pública. Bueno, el doctor Elizabeth le reitero, o sea, es un tema que es lamentable, que está la norma oficial mexicana que contempla el tema de consejería, y hoy en día se siguen realizando un alto e importante número de estos procedimientos de manera definitiva, sin justificar esta consejería. De ahí la importancia de esta plática para que esto nunca más nos ocurra. La doctora Erika Rivera Robles dice, como hospital público privado, es necesario contar dentro del expediente clínico con un documento que confirme que la paciente recibió consejería previo a una cirugía programada de OTB. Si no fuera dicho documento, el hospital estaría siendo corresponsable de la negligencia médica. Bueno, en el caso particular, gran pregunta, la obligación es absolutamente en este momento del médico. No obstante, hay un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia, una resolución que habla de la responsabilidad dice de la obligación creada, obligación frontal, que establece que si yo acudo a un hospital a solicitar directamente el servicio médico y en ese hospital, yo no sé si el médico que me va a atender depende o no del hospital. Y mientras tanto, yo acudo al hospital y acudo porque dice Hospital Juárez, Hospital Pedrito, etcétera, y acudo al hospital, no acudo con el médico. Y entonces yo no sé qué tipo de relación jurídica, ni me interesa qué tipo de relación jurídica tengan entre el hospital y esos médicos. Y como tal, en caso de una responsabilidad médica, cualquiera que ésta sea, el hospital podría ser solidariamente responsable con los médicos, ojo, siempre y cuando se trate que yo acuda al hospital y no sea que llegue con el médico externo. Esto es, si yo llego con mi médico y ese médico es el que me recomienda determinado o cual hospital, bueno, la responsabilidad solamente será del médico, no será el hospital. Situación diferente así, acudo al hospital y el hospital me asigna a un médico que dependa o no dependa del hospital. Erika Oliva. Ya se me fue.
Vamos a buscar otra vez. Tengo a Erika Oliva. Dice, buenas noches. ¿Cómo aplicaría la normativa ante un paciente con síndrome de Down si los padres están solicitando la realización de OTB o vasectomía con la finalidad de no violentar sus derechos sexuales, pero también no poniendo en riesgo al paciente? Lo acabamos de comentar con la pregunta del doctor Jaime Gutiérrez, en donde si la ley contempla que puede realizarse en ese tipo de pacientes precisamente por ese riesgo que tienen y que ellos, al ser incapaces y nunca más recuperar la capacidad, evidentemente alguien tendrá que ejercer esas decisiones por ellos y son quienes ejercen su patria potestad. Y sí, podría atentar un derecho humano. Es un tema muy controvertido, pero hoy en día las disposiciones legales es lo que nos establecen. Por ahí, ¿quién más nos habla? Dice, aquí nomás tenemos estos, ¿verdad? Hagan que no tenemos muchos más. Dice Abraham Sergio Rojas Campos. Cuando la paciente llevó su control en primer nivel, en la hoja de referencia se anota su deseo de método de control de la fertilidad definitivo por paridad satisfecha. ¿Sí? Doctor Abraham tiene toda la razón. Sin embargo, actualmente así se llevan a cabo los procedimientos. Solamente con la carta de consentimiento se supone que él tiene la información de riesgos y beneficios, pero no se justifica o no se ha justificado que en la consejería se haya elegido el mejor método. O sea, ya llega con el consentimiento del método, pero no que cómo fue que llegó a establecer mediante una consejería que ese era el método adecuado para la paciente. Y es lo que contempla ese tribunal colegiado como una esterilización forzada, que lo veo, por supuesto, gravísimo para los profesionales de la salud que no lo justificamos hoy en día. Rafael Reyes García, el menor de edad no tiene capacidad legal de tomar decisiones, deciden por ellos sus padres, de acuerdísimo, y es por eso la controversia que en caso de adolescentes sí se pueda contemplar un tema de uso de métodos de planificación familiar en adolescentes sin conocimiento de los padres. Hay una controversia fundamental, controversia. Vamos a ir más para arriba. Tenemos a Janet Minet Ravelo. Licenciado, buenas noches. Yo soy trabajadora del IMSS. Se nos está moviendo de consultorio para dar consultas a pacientes con signos y síntomas de vías respiratorias, incluyendo COVID e influenza. Sin embargo, nos dicen que no hay insumos. En este caso, los signos para sospechoso, tendríamos problemas con sindicatos. Gracias también. Hacemos la plática de COVID. La tuvimos el día de ayer y bueno, vimos todos estos escenarios como en caso de una solamente en caso de una contingencia sanitaria, considerando esta como aquella donde se puedan suspender o restringir el ejercicio de derechos o garantías de los individuos en México, solamente así podrían restringirse y hacer uso de los profesionales, de los médicos, aun cuando no laboran en una institución pública. Pero es un tema que veo difícil que ocurra en México, no al menos en las próximas semanas, a no ser que eso se complique. Pero muy bien, nos ponemos ahorita de acuerdo. A mí me gustaría que me pudieran contactar en mis redes sociales para las pláticas ya particulares, que podría ser a mi correo electrónico adavila@salomonwarner.com.mx, al Facebook, al Twitter o al Instagram. Soy Abraham Dávila RDZ y ahí no podemos estar en comunicación. Mi teléfono celular es 333-106-0604. También a través de WhatsApp podemos estar generando las pláticas Zoom con el compromiso de contestar todas las preguntas cuando se trata de grupos reducidos. Quiero hacer también, y nos quedan un par de minutos, recordarles que toda la semana a las 8 de la noche seguimos con estas pláticas de información toda la semana, y de continuar como parece que va a ocurrir el tema de COVID, todos los lunes los centraremos especialmente a tratar COVID en la sesión de las 8 de la noche. El doctor Raúl Tachiquín
de Zacatecas. Saludos, Abraham. La consejería es inherente y parte de la formación del médico que realiza la vasectomía sin bisturí, la OTB con anestesia local y sedación. Se otorga y refuerza en consultorio previo el acto quirúrgico y adelante la cirugía como tal. ¿Qué considera respecto al acuerdo posterior decreto el día de ayer ya como emergencia nacional? Se exhorta a los hospitales, etcétera, bla, bla, bla. Bueno, doctor Raúl Tachiquín y a todos, y eso quede muy claro. El decreto y el anuncio que hizo el gobierno federal el día de ayer no es una contingencia sanitaria. No es una contingencia sanitaria porque no limita ni restringe derechos, el ejercicio de derechos ni derechos fundamentales, ni garantías. Es una emergencia sanitaria en donde hacen recomendaciones voluntarias, establecen una estrategia de acciones, no limitan ni obligan a que hagan o no hagan. Se establece el hecho de que sugieren como estrategia la guarda voluntaria domiciliaria, pero no es una contingencia sanitaria. Una contingencia es aquella que limita los derechos, por ejemplo, el toque de queda, pero al establecer un toque de queda tendría unas repercusiones legales diferentes, como la suspensión de determinadas relaciones laborales, entre, por supuesto, las acciones que pueden ejercer es la limitación de los derechos previstos en el artículo 16 y 14 constitucional para que todos los hospitales privados formen parte, más bien disponer de la infraestructura hospitalaria privada para establecer un mismo mecanismo de atención a pacientes, una cobertura única y uniforme. Es una de las acciones que pueden implicar y seguramente implicarán si se decreta la contingencia sanitaria, pero eso no estamos en ese momento. Y lo de ayer no fue una contingencia sanitaria, fue un estado de emergencia sanitaria que jurídicamente es diferente. Con mucho gusto lo podemos aclarar en las sesiones que tengamos de manera independiente con cada uno de ustedes. La doctora Emma Leiva. Hola, nuevamente felicidades por tu exposición sobre este álgido tema. ¿Cuál es la postura de la ley sanitaria actual para controlar el embarazo no deseado en la adolescente? Saludos. Doctora Emma nos acaba de ganar con el tema del día de mañana. Es uno de los temas que vamos a ver. Hay una norma oficial mexicana. Hay dos normas que vamos a ver el día de mañana, el día pasado, que habla uno de la norma oficial mexicana 046 de la violencia sexual contra las mujeres, que habla, bueno, todo lo que tenemos que ver de embarazos no deseados, y el día siguiente tenemos la norma oficial mexicana, no la norma oficial mexicana, los casos de violencia obstétrica. Eso será el jueves, pero el día de mañana veremos este punto, entonces no se lo adelanto, mejor conéctese a las 8 y veremos todo sobre embarazos no deseados en adolescentes y también adultos. Elena López Gavito, una pregunta sobre la temporalidad entre la autorización y el consentimiento. Doctora, sabía que iba a ser una también extraordinaria pregunta. Bueno, la norma oficial mexicana no habla de una temporalidad y creo que es muy valioso que lo pudiera contemplar porque no es lo mismo que pueda justificar para un procedimiento el día de hoy que la consejería la tomó 3 o 4 años antes. Yo creo que ahí sí entra mucho el criterio médico para poder justificar que la consejería fue inmediatamente anterior o lo más cercano anterior al procedimiento quirúrgico. Yo creo que también establecer una fecha podría ser muy cuadrado, cuando eso podría depender de las características propias de cada paciente. Ya hemos conocido casos en que sí se firmó el consentimiento en consulta previa, pero que no confirmó en el momento de la cirugía, absolutamente. Del caso que tú mencionas en relación a temporalidad, exactamente, ¿sí? Una cosa es de que, yo les comentaba el caso de una mujer que en la consulta prenatal, durante el seguimiento del embarazo, le solicita a la médico que llevaba el control prenatal, que quería, que era su deseo,
una salpingoncleasa, un método anticonceptivo definitivo. No obstante, ya en plena cirugía, después en la cesárea, la doctora Zacuara realiza el procedimiento sin consentimiento informado, y el principal reclamo que le hace la paciente es de que efectivamente era su deseo hacía unos meses, pero no ahora, que había cambiado de opinión 3 meses después, y es válido, porque antes de la cirugía ya podía haber cambiado su opinión, y era obligación del profesional de la salud, previo al acto quirúrgico, soportar esta carta de consentimiento. Señores, les recuerdo, ya con esto yo me voy a contestar todas las respuestas, el resto de las preguntas, que son bastantes. Gracias por participar. Les recuerdo que toda la semana tendremos a esta misma hora, a las 8, un tema diferente. Mañana tenemos norma oficial mexicana 046, violencia contra las mujeres. El jueves tenemos violencia obstétrica, y el viernes tenemos libertad prescriptiva. Fuera del horario de las 8 a 9 de la noche de esta semana, con mucho gusto vamos agendando las pláticas de COVID con los diferentes grupos, y a partir del lunes siguiente vamos a continuar con este seguimiento de casos y de temas que hoy en día podemos aprovechar. Y el lunes, acuérdense, todos los lunes va a ser lunes de COVID-19. Lo más seguro es de que tengamos al doctor Héctor Callado Rincón, que todos ustedes conocen, un extraordinario médico, actualmente colaborador de la Fundación Carlos Slim para la Salud, y nos hablará seguramente de este tema. Previamente enviaremos el programa de la siguiente semana, y los espero aquí el día de mañana a las 8 de la noche puntuales, como siempre. Les recuerdo, me puedan contactar a través de redes sociales, a través de mi correo, adavila@salomonwarner.com.mx, a mi celular, a mi WhatsApp, 333-106-0604, a mis Instagram, Twitter, Facebook, Abraham Dávila de receta. Ahí me van a encontrar, y podemos agendar el tema de estas pláticas específicas. Y como siempre, un agradecimiento especial, sincero, de muchos años, porque hemos estado ahí al pie del cañón muchos, con el movimiento Yo Soy Médico 17, al doctor Carlos, al doctor David, al doctor Julio, a la doctora Patti, unos guerreros incansables. Muchas gracias, y nos estamos viendo el día de mañana. Gracias a todos, buenas noches, que descansen.